En un mundo de hilos y agujas, Mario Rolón te enseña lo que es bueno, con crochet en las manos, creando maravillas, blusas, chales, gorros, las más sencillas. 12 principiantes a expertos, esta comunidad es un universo abierto. Hola amigas y amigos, yo soy Mari Rolón y el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer esta bonita corbata con un diseño exclusivo. Así es que si te gustaría tejerla, pues acompáñame de principio a fin a ver este video. Vuelta número 15. 2 cadenas. Vamos a tomar el que sigue por abajo. El que sigue por abajo van a ser 4. Tomando también en cuenta las 2 cadenas. A ver aquí. Ahí está. Aquí tenemos 4. Ahora vamos a tomar en relieve aquí 1, 2, esta va a ser como la parte de la ceja, 3 y 4, y nos vamos a ir por 8 por abajo. Estos que siguen, miren, estos 4 que siguen hay que tomarlos, pero por la parte de abajo. 1, 2, miren, 3 y 4. Ahí está. Me voy a pasar al que sigue. 5, 6, 7 y 8. Vamos a tomar este último. Ya tengo 8 por abajo y 4 en relieve. Ay, amiga, se me anda cayendo acá este papelito. A ver, así. 1, 2, 3 y 4. Y finalizo con 4. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerles un marcador para que ahí en casita lo vean. Ya tenemos aquí nuestro búho. Vean qué bonito luce y qué perfecto está, amigas. Está bien guapo. A mí me ha encantado este búho guapo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta cejita, este primer punto de relieve, y lo voy a marcar. Y luego voy a tomar este que está aquí en el borde y lo voy a marcar. Estos 2 puntos, si tú quieres tomarlo aquí en el relieve o lo quieres tomar aquí, miren, mejor aquí arriba. Ahí está. Lo marcamos, ¿sí? Del otro lado también lo vamos a marcar. Ahí está, el que está arriba. Listo. Vuelta número 16. Una cadena y yo voy a tomar desde este primer punto y voy a tejer un punto bajo. Vuelta 16. Punto bajo y punto bajo, que son estos 4 primeros puntos. Este punto, lo voy a pasar sin tejer, y el punto que sigue, que es miren, este punto que sigue lo voy a tomar por abajo y voy a tejerle un punto bajo.
y luego en el que sigue por abajo y tejo un punto bajo, y en el que sigue un punto bajo. Son 3 puntos bajos tomados por la parte de abajo. Ahora van a seguir estos que yo tengo aquí. Voy a tejer 8. Empezamos 1, punto normal, 2, pero tienen que ser punto bajo, 3, a ver, así, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a tejer este punto que sigue, este que es en relieve, y tejo punto bajo en relieve, 1, en el que sigue 2 y por último 3 en relieve. Y miren cómo ha quedado esta parte. Ahora este punto no lo voy a tejer, me voy a pasar al que sigue y tejo punto bajo, punto bajo, punto bajo y el punto del borde. Una cadena, vuelta 17. Empiezo a tejer punto bajo, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ahora yo voy a pasar y tengo estos puntos tomados, estos 3. Voy a pasar este primer punto, este punto bajo, y en el punto bajo que sigue voy a tomarlo. Ahí está. A ver, voy a volver a tomarlo así y voy a tejer un punto bajo en relieve, y luego en el que sigue un punto bajo en relieve, y después me paso y continúo tejiendo estos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora ahí están. Tomo este punto bajo que sigue, 1, y el punto que sigue, 2 puntos bajos en relieve, y este punto que está aquí, lo voy a pasar sin tejer, y finalizo con 4 puntos del borde. Y con eso acabamos la vuelta número 17. Pues adivinen qué, amiguitas, ya tenemos nuestro búho listo. Perfecto, regio, amigas. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir tejiendo el resto así, hacia arriba. Miren qué bonito quedó. Ahí está. Bien chulo, amigas. ¿A ti cuál te gusta? Está bien bonito, ¿verdad, amiga? Imagínense que pudiéramos pegarlo así. ¿Qué les parece? Si pegáramos para que fuera reversible. Quedaría un poquito gruesa, ¿verdad? Creo. No estoy muy segura, pero probablemente quedaría un poquito gruesa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les hubiese gustado? Ah, ya es esta, ¿verdad? Ok. Entonces, de aquí en adelante, lo que voy a hacer es tejer una cadena y empezar a tejer 1, 2, van a ser puros puntos bajos. 1 por cada espacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 puntos nada más. Una cadena y vuelvo a repetir. De aquí en adelante tengo que tejer, en este caso vamos a dejarle
35 centímetros. 35 y regreso para continuar con el proceso. ¿Les parece? Bueno, pues ahí en casita váyanlo aventajando. Y si hasta aquí, amiga, este video te ha gustado, no te vayas sin dejar un me gusta. Si tú quieres más detalles con búhos, escríbeme guantes, gorro, bufanda, suéter. Tú ahí en casita, ¿qué prefieres? Yo voy a estar esperando tu comentario y voy a estarte leyendo, que eso va a ser súper importante para mí. ¿Te parece? Ok, mientras voy a aventajar y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta aquí, hasta este momento, cuánto es mi avance. A ver, voy a ver si se alcanza a ver un poquito más, ¿va? Miren, de aquí hasta acá mide 56 centímetros hasta ahorita. 56, 22 pulgadas, ¿ok? Ahora, de aquí voy a hacer lo siguiente. Hago una cadena, giro y voy a ir tejiendo punto bajo. Voy a hacer una especie de disminución. Voy a continuar aquí. Ay, miren, amigas, traigo silicón de un moñito que ando haciendo. De un vestidito. Ahorita se los voy a mostrar. Por el que esté interesado en hacer vestidos, ¿va? Para nenas. Una vez llegado al final, levanto y cierro. Y voy a continuar de regreso haciendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar nuevamente al final de la vuelta. Ya estoy al final de la línea. Levanto y cierro. Y ahora hago una cadena. Y aquí punto bajo y punto bajo. En esta vuelta no voy a hacer disminuciones. Aquí ya para finalizar, tejemos todos los puntos y vamos a empezar en esta ocasión, y en esta ya vamos a hacer disminución, pero solo al final. Es decir, voy a hacer 2 vueltas de disminución y una sin disminuciones, ¿ok? Así vamos a estar tejiendo. Voy a continuar aquí. Aquí ya llegué al final, levanto y cierro. Aquí ya hice una disminución, una cadena, y ahora ya voy de regreso. Aquí ya voy a finalizar y hago una disminución. Levanto y cierro. Y ahora esta que sigue no hago disminución. Solamente voy a ir tejiendo un punto por cada espacio hasta finalizar toda
la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta y miren, aquí no hacemos disminuciones. Una cadena, giro y aquí continúo tejiendo uno por cada espacio, y en esta vuelta ya vuelvo a hacer disminuciones. Ya llegué al final, hago disminución, vuelvo a girar. Al inicio no hacemos disminución. Y aquí hacemos nuevamente la disminución. Y les muestro cómo está quedando. Entonces ya hice disminución. Quiero mostrarles, aquí fui haciendo más pequeña la parte de la corbata hasta llegar aquí. Entonces hicimos 1, 2, 3, 4, como más o menos 5 disminuciones, ¿sí? 5 disminuciones. Aquí al final me quedé, miren, ahí ya después de esto ya lo fui tejiendo así de corrido. El final tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que aquí cuando llegué a la parte de los 10 puntos ya solamente aventajé. Sí, entonces vas a ir disminuyendo hasta que te queden solo 10 puntos. Ahora vamos a medirlo para que en casita más o menos vayan viendo cuánto fue lo que dejé. Hasta aquí voy a irlo midiendo así, ¿va? Ahí está. Más o menos tiene que medir 140 centímetros. Miren. Y hasta aquí mide 138 centímetros, que serían aproximadamente 54 pulgadas. Ahora, ¿qué voy a hacer yo aquí? Vamos a hacer algo. Yo voy a empezar a hacer una disminución. Una cadena y voy a empezar a tejer punto bajo hasta llegar al final de esta vuelta. Y aquí al final levanto y cierro una cadena, giro, voy a empezar aquí a tejer un punto, llevo 3, 4, 5, 6, 7 y luego vamos a tomar el que sigue sin terminar, siguiente punto sin terminar y cierro una cadena y empiezo desde este primer espacio y empiezo a tejer 2, es más, ni siquiera lo necesitamos contar, 3, 4, 5, 6 y hago una disminución y empiezo otra vez. Siempre los dos últimos puntos los vamos a hacer de disminución hasta finalizar con todos los puntos. Nos van a quedar más o menos como 3. A ver, ahorita vamos a ver. Giro y vuelvo a repetir. 3, 4 y hacemos la disminución. Aquí hacemos 1, 2, 3 y disminuyo.
una cadena y hacemos 1, 2 y disminuyo, una cadena y aquí 3 y cierro. Si alguien gusta verlo más despacio, aquí dele clic, toque la pantalla 2 veces, clic, clic, y les va a aparecer aquí una rueda dentada, como una tuerca o algo parecido. Ahí le van a dar clic y se van a ir donde dice velocidad. Y donde dice velocidad, dele hacia arriba. Hacia arriba es más lento y hacia abajo es más rápido, ¿sí? Y eso lo pueden hacer con todos los videos de música, de comida, los míos, de cualquier canal. Lo pueden aplicar igual. Y ya podemos perder este pedacito de lana. Y les parece, ustedes pueden almidonar esta parte o le pueden poner spray fijador para el cabello para que les quede así bien firme y listo, ¿sí? Así lo vamos a dejar. ¿Te gustaría saber cómo luce? ¿Sí? Bueno, pues, ¿te parece si me acompañas? Vamos a ver cómo ha quedado. En un mundo de hilos y agujas, María Rolón te enseña lo que es bueno con crochet en las manos, creando maravillas, blusas, chales, gorros, las más sencillas. 12 principiantes a expertos, esta comunidad es un universo abierto. El arte del tejido, siempre en movimiento, unidas por lanas y sentimientos. En el arte del crochet, todo es posible con María Rolón. La sonrisa es audible, dejemos con amor sin importar la destreza. La mejor comunidad de tejedoras, ¡qué belleza! Quiero mostrarles, amigas y amigos, así es como ha quedado ya esta bonita corbata. Tejiendo hilos sin parar, blusas, bufandas y un bonito chal. Con mis manos y una aguja en acción, cada puntada es mi creación. Voy creando los mejores ropones con colores vibrantes y diseños sin fin. La lana se desliza entre mis dedos, sintiendo la magia que solo yo puedo ver.